Buenas tardes amigos, nos encontramos al norponiente de la Ciudad de México y en esta ocasión voy a platicar con el licenciado Juan Iván Peña, quien es especialista en el diseño de campañas electorales y analista político. Vamos a hablar de su más reciente libro, Napoleón y su imperio. Juan Iván, buenas tardes. Adrián, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario. Juan Iván, me gustaría iniciar por preguntarte ¿qué te llevó a escribir sobre Napoleón? Un personaje que sin duda despierta mucha pasión entre la gente. Una deuda histórica que tiene México con el personaje porque fue fundamental en nuestra independencia. No solo porque es en el periodo de la invasión napoleónica a España, cuando España proclama su propia guerra libertaria, que México tiene la oportunidad de independizarse, sino porque Napoleón mismo influyó de manera decisiva en el pensamiento libertario, exportando las ideas de la Revolución Francesa y generando condiciones para que América española completa perdiera la dependencia de la madre patria. La segunda deuda es una deuda de visión histórica porque Napoleón es el hombre que lleva a Occidente a la modernidad. Antes de Napoleón nos encontrábamos en un momento histórico muy similar a la Edad Media, donde se imponía el criterio de la religión por sobre el del laicismo, donde se imponía el criterio del feudalismo por sobre de la propiedad privada y donde se imponía una economía atada a un modelo ya impráctico por sobre lo que habría de ser el capitalismo. Napoleón nos inserta repentinamente en este momento y me parece que México tiene un vínculo con Napoleón, también tiene una deuda con Napoleón y finalmente tenemos una deuda como mexicanos porque nadie, ni de habla hispana ni mexicano, le ha entrado al tema de fondo. Se han escrito decenas de miles, cientos de miles de obras sobre el personaje y no había habido ningún mexicano que tocara el personaje en todas sus dimensiones. Okay. Sin duda, como tú bien lo mencionas, Napoleón tuvo una fuerte influencia en la construcción de las instituciones de Francia, que le han dado que le han valido para ser líder en Europa a esta nación. Pero la vigencia, hay una vigencia actual aquí en el continente americano, en Occidente, en general. Sí, Napoleón es un hombre que como legislador creó el Código Civil, que es una herramienta vigente en un alto porcentaje. En nuestras leyes actuales, Adrián, todavía tenemos muchísimas de las que Napoleón redactó personalmente. Él encabezó la mayoría de las sesiones y dictó muchas de las leyes. Y este Código Civil es de la mayor importancia porque genera instituciones tales como los derechos de la mujer o los derechos de propiedad o los contratos de arrendamiento. Y el Código Napoleónico pasó de ser una buena idea revolucionaria a ser una realidad jurídica. Entonces hay una vigencia de la realidad napoleónica en México y en todo el subcontinente americano, pero también hay una presencia temporal del personaje porque Napoleón, además de crear instituciones, exportó las ideas libertarias que permitieron también en México durante el siglo XIX, después de nuestra independencia y desde el imperio hasta los gobiernos de la República Liberal, crear el marco constitucional hoy vigente en muchas de las cuestiones que siguen prevaleciendo en nuestro país. En el libro se retrata bien la parte de los estamentos, que fue funcional para la Francia de aquella época, pero ¿cuál es el valor de este modelo como estratos por región? Precisamente ese, Adrián. Napoleón genera una organización denominada Consejo de Estado, en la que incluye a los mejores entre los franceses sin importar su origen y privilegiando mucho sus capacidades. Clásicamente el matemático Laplace, que era un académico, como todos lo sabemos, o aquellas figuras que se distinguían en la química, en la física, en la economía, que eran representativos, van a acompañar a Napoleón en esta suerte de consejo asesor denominado Consejo de Estado, que hará consultas a los estamentos, esto es, a las profesiones por región que se veían afectadas con una medida política o con una ley específica. Antes de decidir, antes de que el proceso legislativo partiera del cuerpo legislativo, lo que se hacía era platicar ampliamente con los abogados de Marsella o con los pescadores de la región del Loire para saber lo que se iba a decidir, cómo los afectaba y qué recomendaban o influían. Y si había grupos que tuvieran una posición diferente, eran no solamente ampliamente consultados, sino involucrados en el diseño de la medida para que luego este Consejo de Estado, después de una amplia consulta, trasladara al Senado conservador la medida y entonces se pudiera generar una ley o una decisión política, se trasladara a la oficina del cónsul o del emperador y que éste pudiera emitir un bando o un reglamento o resolviera sobre algo específico, pero
pero siempre tomando en consideración la dimensión completa del problema. Esto es, en el modelo norteamericano y mexicano, un Congreso que se supone representante de las regiones, en México en realidad representante de las facciones políticas de los partidos, toma decisiones e impone leyes. En la Francia napoleónica lo que se intentaba era que las medidas fueran funcionales, no que las medidas fueran aplaudidas por los medios de comunicación. Entonces entraba en un segundo nivel en el que la consulta era con aquellos que estaban involucrados y se oponía o se resistía, y el Consejo de Estado tomaba las mejores decisiones porque era un órgano asesor integrado, pues más allá de los intereses, por gente que realmente estaba preocupada porque las cosas funcionaran. Sí, claro, que realmente el comentario, aquí en México parece que lo hacemos al revés, ¿no? Aprobamos reformas generales y tratamos de que se aprueben en las diferentes regiones. Son totalmente, no sé, o sea, hay altos contrastes pues entre unas y otras. Sí, y lamentablemente sin tomar mucho en consideración, aunque hay a veces que se generan consultas, sin tomar mucho en consideración las consecuencias de las decisiones y sin involucrar verdaderamente, profundamente a aquellos que van a ser afectados por estas, ¿no? Claro. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte en otras entrevistas y también se refleja en las numerosas batallas que se escriben con detalle aquí en el libro, el papel del ejército en la gobernabilidad de una nación. ¿Por qué es importante esto? ¿De dónde viene el valor del papel del ejército? Siempre que hay una crisis se demuestra que quien tiene las armas termina teniendo la razón. Y esto es muy delicado porque en la Francia revolucionaria se vivió una enorme convulsión social. Llegó el pueblo al poder, llegaron las facciones a la Asamblea Nacional, pero luego finalmente hablaron los sables y hablaron los fusiles. Cuando hay una enorme convulsión, como ha sucedido en múltiples ocasiones en la historia de nuestro propio país y en la historia del mundo entero, son las facciones armadas las que deciden el destino de las cosas. Entonces Napoleón pudo primero modificar al ejército, volverlo meritocrático, un verdadero representante de la realidad popular, luego garantizar que el ejército tuviera los medios para hacer eso, una fuerza armada en favor de la República Francesa, del consulado francés y del imperio francés, y finalmente logró paradójicamente hacer democracia desde el ejército, hacer que el brazo armado garantizara la gobernabilidad, garantizara la expansión de las ideas revolucionarias, pero no fuera el usufructuario y el impositor de estas medidas, mantener a los militares en su ámbito de acción y dar a la sociedad civil su responsabilidad de gobierno. Napoleón fue un experto en este ámbito y, como bien decías, el libro fue diseñado mucho porque me parece que en el futuro mexicano puede haber condiciones, las está viendo ya, en que el ejército tiene amplísimas, y la marina, por supuesto, las fuerzas armadas, amplísimas connotaciones de control en zonas civiles debido a la deficiencia en el régimen institucional democrático, y deben los militares tener conciencia de su rol, que creo que en México lo tienen ampliamente, pero Napoleón da un camino a seguir que hay que estudiar civiles y militares para entender lo que puede significar en un futuro cercano. Que también implicaría darle certeza en un marco constitucional, en un marco institucional, me imagino. Sí, darnos certeza a todos, dar certeza de que las armas tienen su función, si bien puede ser inclusive pacificadora, pero sobre todo que debe ser una función que garantice, ante todo, la estabilidad social y privilegie el desarrollo para volver a las instituciones civiles al final de cualquier cápsula de crisis. Hay muchos mitos en torno a la figura de Napoleón, tanto en la parte de su personalidad, en la parte física, en sus relaciones personales. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? ¿Qué sientes que hay de falso en todo esto? Fíjate que el libro lo aborda en todo un apartado, en todo un título que denominamos Napoleón el hombre, y lo que encontramos es un hombre lleno de pasiones, también, por qué no decirlo, de ciertas contradicciones, porque Napoleón es un hombre que nace en una isla de habla italiana y llega al gran imperio francés, a la gran república francesa, al final del reino de los Luises, y se educa aún en esta visión de la nobleza, pero él con una visión de conquistado. Los corsas habían sido recientemente conquistados por los franceses y él tiene esta visión de ser una provincia incorporada a la fuerza a Francia, y toda su infancia es una infancia en la que él se ilusiona con la independencia de su pequeña isla de habla italiana, y desde esta perspectiva llega a ser el más importante de los franceses, el jefe del Estado francés. Y naturalmente esta aventura de un niño casi italiano a un emperador francés
ha generado en la historia una serie de referencias, como tú bien dices, casi anecdóticas. Se dice, por ejemplo, que Napoleón era muy chaparrito, lo cual pues, es un error histórico. Él tenía una estatura arriba del promedio para su época, medía 1,68, y por ejemplo su emblemático enemigo Lord Wellington medía 1,64, ¿no? Entonces era más bajito que Napoleón. Se ha dicho una y otra vez en la historia que Napoleón era un megalómano ansioso de poder, porque así lo han retratado sus enemigos, y en realidad era un hombre que pudo construir un estado con una visión bastante democrática para la época, y que sobre todo consolidó las instituciones que dieron garantías civiles a los ciudadanos franceses. Napoleón también es el gran promotor del desarrollo no solo de Francia, sino del conjunto de naciones que conformaron su imperio: Holanda, Bélgica, una buena parte de los estados alemanes, y el modernizador de aquellos imperios a los que derrotó y decidió no quitar a los reyes. A pesar de que la Revolución Francesa había ejecutado a los Luises y a la propia María Antonieta, como todos sabemos, descendiente de la casa austríaca de Habsburgo, Napoleón venció una y otra vez a la dinastía de los Hohenzollern en Prusia, a la dinastía de los Habsburgo, a la propia dinastía de los Romanov, y se negó a acabar con las testas coronadas, pero sí fue el promotor de una enorme modernización. Entonces nos encontramos con un personaje cuya historia personal, que a veces hace reyes a los hermanos, que a veces tiene pasiones tormentosas por las mujeres como Josefina o María Valesca, mantiene muy en el ámbito de la vida privada estas cosas, y aunque cobran connotaciones históricas importantes por tratarse del personaje del que se trata, en el balance encontramos un hombre que supo mantener las cosas en su tono adecuado. Inclusive las virtudes de sus hermanos a veces eran muy grandes. Quizás el más importante de ellos, que fue Luciano, que presidió la asamblea cuando Napoleón llega al poder, se resiste luego a ser parte de los gobiernos napoleónicos, y el más famoso de ellos, José, que además gobernó España y sus colonias, por tanto fue también rey de México, y luego fue invitado por algunos mexicanos a que siguiera a la cabeza de nuestro reino. Se le acusaba de que era Pepe Botella, de que era un hombre dipsómano, pero esto es totalmente falso. José era abstemio. Entonces el libro entra a los mitos y a las particularidades, y desde fuentes incuestionables los ingleses generaron una contrapropaganda permanente, contrapropaganda que tenía por objeto en aquel momento desvirtuar el personaje y desvirtuar el imperio, y que ha continuado sistemáticamente alimentando una leyenda negra, porque la guerra sobre Napoleón continúa, los historiadores lo siguen manteniendo, y como pudimos ver con el Brexit, pues la agenda británica no siempre es la agenda europea. Napoleón era un hombre pro-Europa, pro la Europa industrializada, pro la Europa unificada, y los ingleses estaban decididos a impedirlo porque se cerraba su base de comercio, porque preferían a Europa que produjera poco y comprara mucho. Y en ese sentido, Juan Iván, bien lo retrata también el libro. Napoleón fue un hombre que influyó mucho en el contexto en el que estaba viviendo, un contexto con profundas transformaciones en la parte social y en la parte tecnológica. Dentro de este escenario, ¿qué consideras que fue su mayor fortaleza para generar esta fuerte influencia, para transformar la Europa de aquella época? Fue un hombre que decidió asumir su momento. Se dio cuenta que la sociedad se había transformado para siempre a raíz de la revolución, y se dio cuenta también que había otra forma de hacer las cosas desde la sociedad y desde el gobierno, que esta unidad entre sociedad y gobierno era lo que produciría un ejercicio, un círculo virtuoso que Napoleón concibió y operó, y se dedicó a organizar a la sociedad francesa primero y a la sociedad de todo el imperio después, en base a nuevas decisiones, nuevas medidas, nuevas leyes que garantizaban no solamente la igualdad y la fraternidad proclamadas por la revolución, sino ante todo la posibilidad de que el hombre antepusiera la felicidad material, el crecimiento personal, la filosofía del conocimiento y el enriquecimiento de la vida privada. Esto es, Napoleón creó y consolidó clase media, y esta diferencia fue fundamental porque a partir del crecimiento de esta posibilidad de clase media en los centros urbanos, quedaron desterradas para siempre las viejas tradiciones estrictamente rurales o estrictamente burguesas en la concepción medieval. Napoleón pues creó un nuevo mundo y fue el primer dirigente de este nuevo mundo. Juan Iván, me gustaría preguntarte si consideras que Napoleón cometió algún error determinante en su etapa, en toda su trayectoria como gobernante. Mucho se ha debatido cuál fue el error de Napoleón para llevarlo a la derrota. Muchos han insistido en que fue la invasión de Rusia, pero lo cierto es que
Las guerras napoleónicas las hubiera tenido que padecer Francia con o sin Napoleón a la cabeza. Obviamente Luis XIII y Luis XIV fueron reyes guerreros, Luis XV por supuesto también, y Luis XVI, porque Francia, como el conglomerado europeo mayormente poblado y más desarrollado, tenía que encontrarse en esta etapa de desarrollo con una serie de conflagraciones que le permitieran prevalecer o perecer. Si esto añades el elemento de la revolución, que era un elemento ideológico confrontante con las monarquías, con la nobleza fundamentalmente, y con una buena parte de la concepción medieval de la iglesia, te vas a dar cuenta que no podías ahorrarte este periodo de guerra. Quizá lo brillante de Napoleón fue que lo condujo con mucha más inteligencia, y en lugar de solo dejar muertos, heridos y más o menos poder en un estado, Napoleón lo que hizo fue generar instituciones y cambios. Entonces, quizás Napoleón fue derrotada la Francia histórica, que luchó por prevalecer en Europa contra una Inglaterra con enormes capacidades económicas, con una visión mucho más mercantil del mundo y con una capacidad instalada que llevó a la guerra bajo su nómina a austriacos, prusianos, rusos, una y otra vez en varias coaliciones, porque lo que se estaba debatiendo en realidad era cuál de las dos Europas prevalecería, la Europa continental que se desarrollaba o la visión de una Europa compradora de los mercados del Imperio Británico. Sí, dentro de este proceso de crisis natural que presentan los imperios, los grandes gobernantes, él asumió su papel, su liderazgo y enfrentó las circunstancias que tenía frente. Y dejó como herencia un balance enorme en lo legal, en lo político, en lo social. Creo que Napoleón fue coyunturalmente derrotado, pero estructuralmente fue virtuoso, porque después de la caída de Napoleón, los ingleses imponen de nuevo al viejo régimen, a los reyes Borbones, al ancien régimen, y esta imposición vuelve a sumergir a Francia en una enorme revolución. Cuando el cuerpo de Napoleón regresa en 1840, el pueblo entero sale a recibirlo y vuelve a caer la monarquía. Bastó el cuerpo muerto de Napoleón para acabar con las ideas absolutistas y para volver a traer modernidad a Francia. Entonces lo cierto es que se confrontaron dos modelos en el que la coyuntura derrotó a Napoleón, pero la historia derrotó a las monarquías absolutas. Retomando esta parte un poco de su influencia, ¿quién debería leer este libro, Juan Iván? Los políticos me parece que deben leerlo para aprender mucho de cómo hay que hacer las cosas. Los militares deben leerlo para entender que se puede hacer democracia desde la perspectiva del ejército. Me parece que cualquiera que tenga interés por la historia encontrará una anécdota divertida que seguramente le causará un adecuado estado de ánimo. Y finalmente me parece que estudiar este periodo de la historia es indispensable para cualquiera de cultura media, pero sobre todo hacerlo con particular énfasis a aquellos que son comunicadores y quieren encontrar el primer modelo de control o propagación de prensa, entender qué se dice o qué no se dice sobre una guerra, sobre una circunstancia, a aquellos que están en el arte de la abogacía para entender el referente colectivo de nuestras leyes, de dónde procede. Creo que muy pocas, aquellos que son técnicos militares podrán encontrar la parte fundacional de mucho de su ciencia en esta obra. Me parece que hay muy pocas profesiones que no encuentren algo sólido, sobre todo porque está concebida para ser leído en 4 títulos separados: el personaje que narra lo que Napoleón es y así, lo que todos conocemos; el hombre que narra el gran anecdotario personal y familiar; el militar que narra las 50 batallas por primera vez escritas y descritas originalmente en español; y el estadista que se adentra en lo que fue no solo la Francia de Napoleón, sino el contexto mundial de aquel momento, llegando por supuesto al Congreso de Viena y dejando las lecciones que del siglo XIX o principios del siglo XIX quedaron para siempre en la humanidad. Y esta es una parte muy importante, no hace falta estadistas en la política moderna. Tú ya no sabes que eres experto en el diseño de campañas electorales. No, es un material muy completo, son 2 tomos de más de 700 páginas. Me gustaría preguntarte finalmente, Juan Iván, ¿qué te deja de plano personal haber escrito este libro? Yo creo, si no tengo mal dato, que llevó 5 años, más de 5 años. Fueron 5 años de escritura, más de investigación, y me permitió sumergirme en un viaje que yo no esperaba. Cuando empecé a escribir la obra, me di cuenta de el enorme esfuerzo que tenía a espaldas y de la necesidad de hacer algo muy bien hecho, porque muchísima gente que me ha precedido en la escritura sobre el personaje ha dedicado vidas y haciendas en construir o
o en tratar de destruir el mito napoleónico, y había que encontrar el justo medio, había que encontrar el lenguaje moderno y había que encontrar la aportación. Me parece que como mexicano lo logré, porque no omito lo que fue para la América española el paso de Napoleón, que había sido muy poco tratado, y me parece que la obra tiene aportaciones cuando menos marginales en un capítulo que a mí me gusta comentar y sobrecomentar, que es Bonapartismo para el siglo XXI, que reduce casi a una serie de consejos lo que Napoleón histórico fue y lo que de aprovecharle tiene en nuestro tiempo, Adrián. Genial. Es una obra que se disfruta mucho, muy rica en detalles. Muchas gracias, Iván. Al contrario, muchísimas gracias. Este es el libro, amigos, está disponible ya en todas las librerías de prestigio. Y bueno, esta entrevista la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Y también la van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en la página www.conexionmexicoglobal.com, en nuestro Twitter, @CMGMéxico, y en nuestro Facebook, Conexión México Global. Muchas gracias. Muchas gracias.